Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Rada. Y hoy hablaré sobre un tema al que muchos le tienen miedo, y es sobre los fantasmas. Pero no de cualquier fantasma, sino de los fantasmas de la antigua Roma. Así que comencemos. De los mejores escritos que existen sobre la antigua Roma son los de Plinio el Joven. Yo ya había hablado de él sobre la tragedia de Pompeya. Tiene unas muy buenas cartas que describen la tragedia en tiempo real. Y ahora él está relatando su curiosidad sobre los fantasmas, relatos y vivencias que tiene de primera mano. Así que les leeré las cartas sobre fantasmas de Plinio el Joven. La primera historia es sobre una casa que está tomada por un fantasma. De hecho, hay quienes creen que es la primera historia donde tienen componentes sobrenaturales. Aunque aquí difiere un poco, porque ya había relatos sobrenaturales en Mesopotamia. Cartas sobre los fantasmas de Plinio el Joven. Gayo Plinio saluda a su amigo Sura. La falta de ocupaciones me brinda a mí la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad. O, al contrario, si son sombras vacías e irreales que toman forma por efecto de nuestro propio miedo. A que crea que existen los fantasmas me mueve sobre todo esto que he oído que le ocurrió a Curcio Rufo. Todavía joven y desconocido, había formado parte del séquito del nuevo gobernador de la provincia de África. Al declinar el día paseaba por el pórtico. Le sale al paso la figura humana de una mujer muy alta y hermosa. Ante su estupor, ella le dijo que era África, mensajera de las cosas futuras. Le dijo también que él iría a Roma, que llevaría a cabo su carrera política y que volvería a esta misma provincia con el poder supremo, donde finalmente moriría. Todas estas cosas se cumplieron. Pasado el tiempo, cuando llegaba a Cartago y salía de la nave, se cuenta que se le apareció la misma figura en la playa, como él mismo había sido presa de la enfermedad tras augurar la adversidad que le esperaba. En relación con las cosas buenas ya cumplidas, abandonó su esperanza de curación a pesar de que ninguno de los suyos la había perdido. Ahora bien, ¿pero no es acaso más terrorífico y no menos admirable lo que voy a exponer ahora, tal como me lo contaron? Había en Atenas una casa espaciosa y profunda, pero tristemente célebre e insalubre. En el silencio de la noche se oía un ruido, y si prestabas atención, primero se escuchaba el estrépito de unas cadenas a lo lejos, y luego ya muy cerca, a continuación, aparecía una imagen, un anciano consumido por la flacura y la podredumbre, de larga barba y cabello erizado. Llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos, que agitaba y sacudía. A consecuencia de esto, los que habitaban la casa pasaban en vela tristes y terribles noches a causa del temor. La enfermedad sobrevenía al insomnio y al aumentar el miedo, la muerte, pues, aun en el espacio que separaba una noche de otra, si bien la imagen había desaparecido, quedaba su memoria impresa en los ojos, de manera que el temor se prolongaba aún más allá de sus propias causas. Así pues, la casa quedó desierta y condenada a la soledad, abandonada completamente a merced de aquel monstruo. Aún así, estaba puesta a la venta por si alguien, no enterado de tamaña calamidad, quisiera comprarla o tomarla en alquiler. Llega a Atenas el filósofo Atenodoro. Lee el cartel y una vez enterado del precio, como su baratura era sospechosa, le dan razón de todo lo que pregunta. Y esto, lejos de disuadirle, le anima aún más a alquilar la casa. Una vez comienza a anochecer, ordena que se le extienda el lecho en la parte delantera. Pide tablillas para escribir, un estilo y una luz. A todos los suyos les aleja, enviándoles a la parte interior, y él mismo dispone su ánimo, ojos y mano al ejercicio de la escritura, para que su mente desocupada no se imaginara ruidos supuestos ni miedos sin fundamento. Al principio, como en cualquier parte, tan solo se percibe el silencio de la noche,
Pero después, la sacudida de un hierro, el movimiento de unas cadenas, el filósofo no levanta los ojos, ni tampoco deja su estilo, sino que se pone resueltamente su voluntad por delante de sus oídos. Después se incrementa el ruido, se va acercando y ya se percibe en la puerta, ya dentro de la habitación. Vuelve la vista y reconoce al espectro que le habían descrito. Este estaba allí, de pie, y hacía con el dedo una señal como llamándole. El filósofo, por su parte, le indica con su mano que espere un poco y de nuevo se pone a trabajar con sus tablillas y estilo. Pero el espectro hacía sonar las cadenas para atraer su atención. Este vuelve de nuevo la cabeza y le va haciendo la misma seña que antes, así que ya sin hacerle esperar más, coge el candil y le sigue. Iba el espectro con paso lento, como si le pesaran mucho las cadenas. Después bajó al patio de la casa y de repente, tras desvanecerse, abandona a su acompañante. El filósofo recoge hojas y hierbas y las coloca en el lugar donde habían sido abandonados, a manera de señal. Al día siguiente acude a los magistrados y les aconseja que ordenen cavar en aquel sitio. Se encuentran huesos insertos en cadenas y enredados, que el cuerpo putrefacto por efecto del tiempo y de la tierra había dejado desnudos y descarnados junto a sus grilletes. Reunidos los huesos, se entierran a costa del erario público. Después de esto, la casa quedó al fin liberada del fantasma, una vez fueron enterrados sus restos convenientemente. Doy crédito ciertamente a quienes me han confirmado estos hechos. Yo mismo puedo confirmar otro suceso a los demás. Tengo un liberto no ajeno al cultivo de las letras. Con él descansaba su hermano menor en el mismo lecho. A este le pareció ver a alguien sentado en la cama moviendo unas tijeras sobre su propia cabeza y que incluso le cortaba algunos cabellos de la coronilla. Cuando amaneció, él mismo tenía una tonsura en su coronilla y se encontraron sus cabellos cortados en el suelo. Poco tiempo después, de nuevo un hecho similar al anterior confirmó lo que había ocurrido. Uno de mis pequeños esclavos dormía, entre otros muchos niños en la escuela. Llegaron a través de las ventanas, así nos lo cuenta, dos figuras vestidas con túnicas blancas, cortaron el pelo al muchacho acostado y se retiraron por donde habían llegado. La luz del día muestra también a este niño con la tonsura y los cabellos esparcidos en derredor. Nada memorable pasó después, a no ser acaso que no llegue a ser reo. Si bien lo hubiera sido en caso de que Dominiciano, bajo cuyo poder estas cosas ocurrieron, hubieran vivido más tiempo. En efecto, en su caja de documentos se encontró un escrito entregado por Caro, que estaba referido a mí. De esto puede deducirse que, como es costumbre para los presos dejar crecer el pelo, los cabellos cortados de mis esclavos fueron señal de que el peligro que me acechaba había sido abordado. Por lo tanto, te ruego que hagas uso de tu erudición. Es asunto digno para que lo consideres largo y tendido, y yo no soy ciertamente indigno de que me hagas partícipe de tu saber. Aunque sopeses los pros y los contras de las dos opiniones, como sueles, inclínate más por uno de los dos lados, para no dejarme suspenso en la incertidumbre, dado que la razón de consultarte fue la de dejar de dudar. Saludos, Plinio. Y bueno, aquí termina la carta, un poco terrorífica, aunque interesante, porque como nos podemos dar cuenta, las historias de fantasmas son exactamente igual que en la actualidad. Y aquí yo me pongo a pensar, ¿será acaso que los fantasmas son algo que nos inventamos o simplemente algo que está dentro de nuestro cerebro y que lo crean nuestros temores? O, pues dado a la similitud de todos los relatos que tenemos de la historia, ¿será que sí son reales y que hay alguien o algo que nos rodean y que no nos damos cuenta? Realmente no será muy posible saberlo, pero tampoco quiero investigarlo tanto. He disfrutado mucho relatarles esta carta y ya saben, si les ha agradado el video, no olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.